No seas infiel. Nuestro texto base para esta mañana va a ser Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice de la siguiente manera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti, pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta es una parte de la Escritura que nos invita a regresar al primer amor. Muchas veces pasa el tiempo y comenzamos a hacer cosas que nos alejan de Dios. Pero en esta hora Dios quiere que cada uno de nosotros podamos regresar al único y primer amor. El decir primer amor no significa que haya más amores. No significa que Jesús sea nuestro primer amor y nuestra pareja el segundo amor y así tercero, cuarto. No. Jesús es el primero y el único. Jesús ocupa el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, cuarto lugar, y en ese amor en Jesucristo, en ese primer amor que tú puedes tener, es el cómo Dios te va a enseñar a amar a las personas, ¿sí? Amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar al prójimo. Pero Dios en esta mañana nos quiere invitar, o nos invita más bien, a que regresemos al primer amor. En este tiempo vivimos un tiempo muy difícil, donde nadie se iba a imaginar que no pudiéramos reunirnos en un lugar, en una iglesia como tal. Ahora nos hemos visto obligados a estar haciendo estos servicios por internet, y es una buena herramienta. Pero, ¿qué pasa cuando tú no te conectas? ¿Qué pasa cuando tú tienes por poco en poco el querer asistir virtualmente a un servicio? ¿Qué pasa cuando no lo haces? Ay, no pasa nada. ¿Será esto posible? ¿Realmente crees que no pase nada? Al menos no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí, para poder entender este mensaje, vamos a estar manejando una cita del Antiguo Testamento, más bien un pasaje o capítulos completos del Antiguo Testamento, y me refiero a un profeta mayor, el profeta Jeremías. ¿Qué les parece si vamos allí en nuestras Biblias a Jeremías, Antiguo Testamento, al capítulo 2? Vamos a estar estudiando algunos versículos del capítulo 2 y el capítulo 3. Como bien lo dije, he titulado este mensaje: no seas infiel. En este primer punto, recuerda tu primer amor. Lo primero que debemos hacer y que Dios nos está invitando es a recordar nuestro primer amor. Cuando nosotros vamos en el caminar de la vida y de repente nos alejamos de Dios, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar con todo nuestro corazón a Dios, dejamos de servirlo, entonces algo está sucediendo. Y es ahí cuando Dios obra, cuando Dios dice algo. Y es precisamente lo que vamos a estar viendo hoy. Recuerda tu primer amor. Ahí en el capítulo 2 de Jeremías, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrado.
Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Vemos en esta parte de la Escritura que Dios nos invita a que regresemos a ese primer amor. Jeremías, un profeta de Dios conocido como el profeta llorón, y te preguntarás, ¿y por qué profeta llorón? Bueno, porque él intercedía con lágrimas en los ojos. Esto lo puedes ver en el capítulo 9, versículo 1 de Jeremías, en donde sus ojos continuamente se llenaban de lágrimas por el pueblo de Israel, porque sentía lo que Dios siente. En esta primera parte nos dice que Dios se ha acordado de ti, que Dios es grande su fidelidad y se acuerda de ti en cada momento, de la fidelidad de tu juventud. Ese primer amor, esa palabra juventud, te regresa a aquel momento donde tenías tu primer amor por Dios, cuando te enamoraste, cuando te acercaste a Cristo, cuando sin importar cómo vivías o cómo estabas, te habías acercado a Dios, tu primer amor. Eso habla de tu desposorio, ¿verdad? Fíjate cómo dice ahí la palabra. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Esa palabra desposorio tiene que ver con un matrimonio. En este caso, el pueblo de Israel era la esposa y Dios el esposo. Ahora nosotros en nuestro tiempo, la iglesia que conformamos cada uno de nosotros, somos esa esposa y Cristo es el esposo. Pero nosotros muchas veces hemos dejado ese primer amor, y es precisamente lo mismo que le está diciendo al pueblo de Israel. Acuérdate de tu desposorio, el momento cuando Cristo llega a tu corazón, el momento cuando Dios ve la necesidad del pueblo de Israel sumergido ahí en tinieblas, en el desierto, bajo el poder de Egipto, ¿verdad? El poder de Faraón. Y es ahí cuando Dios habla al corazón de las personas, al pueblo. Cuando Dios decide rescatar, cuando Dios decide limpiar del pecado, quitar de la inmundicia y tomar para sí un pueblo. Recuerda entonces tu desposorio, la relación entre cónyuges, habla aquí, ¿verdad? Ilustra perfectamente cómo es la relación entre cónyuges. Cuando se enamoran por primera vez, el abrazo, el beso. Sí, pasan las horas y puedes estar platicando con aquella persona, pero pasa el tiempo y algo comienza a suceder. Y entonces aquí el Señor te está diciendo, recuerda ese tiempo, recuerda, vuelve a tu primer amor. Como cuando andabas en pos de mí en el desierto, buscando una esperanza, buscando una solución, y encontrabas a Dios. Santo era Israel a Jehová. Esa es la forma como Dios quiere que tú y yo vivamos. Santos, apartados del pecado, apartados de la maldad. Regresa a tu primer amor. Dice ahí también en el versículo 3, Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, ¿cuáles fueron tus primeros frutos? Uno de ellos es, obviamente, apartarte del pecado. Otro de los frutos es que tú hablabas, ¿verdad?, de ese primer amor, le compartías a las personas, les hablabas, les hacías una llamada, los visitabas, orabas por ellos. ¿Pero qué ha pasado? Ahora todo eso se ha perdido. ¿Por qué no regresas a tu primer amor? ¿Por qué no regresas a hacer las cosas que hacías en ese primer amor? Primicias de nuevos frutos. Segundo punto, la infidelidad del pueblo. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 13. La infidelidad del pueblo. Dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen
el agua. Bien, aquí en esta parte, en esta infidelidad del pueblo, el pueblo había decidido, después de un tiempo de ver maravillas y prodigios, habían decidido ahora dejar a Dios y cavar por sí mismos sus propias vidas. Dice aquí que dos grandes males hicieron contra Dios. El primero de ellos es que Dios dice que lo dejaron a Él, la fuente de agua viva. ¿Recuerdas la escena del Señor Jesucristo? Donde le dice a aquella mujer, si tomaras de esta agua no volverás a tener sed jamás. Dejaron al único que podía saciar sus vidas. Y ahora tuvieron que cavar para sí mismos cisternas, pero cisternas rotas. Fueron en pos de otros dioses, buscaron a Dios en su propia forma, en su propia manera, teniendo el concepto de que Dios es todopoderoso. Pero decidieron hacerlo por sí solos, se olvidaron de Dios, dejaron de tomar el agua viva y ahora ellos tenían sed. Y en esa sed, déjame decirte que cuando tú tienes sed, ¿sí? Vas a buscar y muchas veces vas a buscar en lugares incorrectos. Eso sucede, por ejemplo, con la mujer casada, cuando deja de tener el amor por su esposo, comienza a cavar otras cisternas, pero son cisternas rotas, vacías, que no la van a saciar, que no van a llenar su corazón. Así sucede en la vida cristiana. Si tú te apartas de Dios, vas a empezar a buscar otras formas, otras maneras que quieras que llenen tu corazón, pero no lo van a lograr, porque has dejado la fuente de agua viva. Y ahora estás cavando cisternas rotas que no tienen agua. Esto es ilógico, ¿verdad? Cava cisternas rotas de agua estancada, de agua puerca, así como lo podríamos decir, pero no te van a saciar. Es más, están rotas. Ni siquiera vas a encontrar agua. Más adelante podemos ver en el versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. No hay entonces forma, ¿verdad? Decidiste en tu maldad apartarte del Señor, ¿sí? Y tus rebeldías ahora serán una consecuencia. Dice ahí, por tus rebeldías o tus rebeldías te castigarán. Por tus propios hechos vas a ser castigado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Una muerte física o bien una muerte espiritual, separación de Dios. Tus mismas acciones te separan de Dios, pero Dios en este día, recuerda, quiere que regreses al único y primer amor. Dice ahí el versículo 19, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tu esposo, es el haber dejado a tu Dios y faltar mi temor en ti. ¿Tú tienes temor de Dios? Tú pudieras decir en este momento, tengo temor de Dios, por eso estoy reuniéndome en este momento, por eso estoy escuchando esta predicación, porque tengo temor de Dios. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cada vez que escuchemos esta palabra, Jehová de los ejércitos, cuando dice yo, Jehová de los ejércitos, estamos escuchando la voz de un Dios celoso, un Dios que se molesta, que se enoja por el pecado. Pero grande es su misericordia, ¿verdad? Aunque está molesto, nos invita a recordar nuestro pasado y nos invita a que podamos ver la infidelidad en la que vivía el pueblo de Israel e identificarnos con esa misma infidelidad que nosotros mismos podemos estar viviendo.
Recordando el pasaje de Apocalipsis, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es necesario que en este día podamos entender bien la palabra de Dios. Amén. Versículo 35 dice de la siguiente forma: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, dice el Señor, porque dijiste, no he pecado. ¡Wow! El Señor mismo le está mostrando a Jeremías las palabras que dijo el pueblo, las palabras que tú y yo en algún momento de nuestra vida hemos dicho. A pesar de que creemos en Dios, a pesar de que nos congregamos o a pesar de que estamos viviendo una vida lejos de Dios, nos atrevemos a decir, pero yo no he pecado. El Señor mismo está diciéndolo aquí. Muchos dicen, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Ay, yo el que nada debe, nada teme. Eso está diciendo. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Yo te pregunto entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Entonces, ¿para qué fue Cristo a la cruz? Si tú dices, es que yo soy un alma limpia, no he pecado, ay, mis acciones no son tan malas. ¿Realmente no hemos pecado? ¿Acaso haremos a Dios mentiroso? ¿Acaso Dios se equivoca? En ninguna manera. No nos engañemos. Dios está diciendo que su pueblo pecó. Y el pueblo no puede decir, no he pecado. Tercer punto, reconoce tu infidelidad y arrepiéntete. Reconoce tu infidelidad y arrepiéntete. Ahí mismo en Jeremías capítulo 3, versículos 1 al 5, nos dice lo siguiente. Dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste hacer. Aquí hay un ejemplo de una prostitución bien clara. Recuerden que todo esto está ejemplificando el matrimonio. Cuando hay infidelidad, ¿sí? La mujer se va tras otro varón, ¿verdad? Pero en este caso no es solamente un varón, sino que han sido varios. Hasta en esta parte de la escritura la llama ramera. ¿Sabes lo que es una ramera? Una prostituta. Alguien que se acuesta con muchas personas, con muchos varones. No hay lugar, le dice aquí, donde no te hayas prostituido. Le dice, alza tus ojos y voltea a ver a tu alrededor. Y ve y dime con quién no has estado. Así somos nosotros en la vida cristiana muchas veces, ¿eh? Decimos amar a Dios, decimos y a veces nos congregamos, leemos nuestra Biblia, oramos. Pero dice el Señor, observa y ve con quién, con cuántos has andado, con cuántos te has contaminado. Muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos.
Pero Dios te dice en este día, en esta mañana, observa bien, reconoce tu infidelidad, reconoce que me necesitas. Ve lo sucio que estás o lo sucia que estás. Me necesitas, dice el Señor. Ve y entonces sí, arrepiéntete. ¿Sí? Dice ahí el versículo 3, por esta causa las aguas se han cerrado, por eso te ha ido mal, por eso no hay bendición con el fruto de tu trabajo, porque te has olvidado del Señor. Versículo 4, a lo menos de ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Pero fíjate lo que dice el versículo 5. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Estará siempre Dios enojado? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Podemos estar, hable y hable y hable y hable, y el Señor tan solamente va a decir, has estado hablando, pero has hecho cuantas maldades pudiste. Por eso es que en este momento Dios nos invita a reflexionar, a que podamos voltear a nuestro alrededor y veamos en qué cosas hemos estado haciendo mal, ¿sí? Para poder nuevamente regresar al único y primer amor, tenemos que reconocer también lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestra mente, lo malo que estamos haciendo. Más adelante, ahí en el versículo 6, comienza a dar nuevamente un mensaje. Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, aquí le está hablando a Jeremías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. ¿Sí? Aquí esta palabra, bajo todo árbol frondoso, significa la realidad del pecado, el pecado exterior. Un árbol frondoso es visible, pero también habla de bajo todo árbol frondoso. Dice, debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Déjame decirte que esto tiene que ver con todos aquellos pecados ocultos. Ocultos, dije. ¿Hay algún pecado oculto en tu vida? No podemos engañar a Dios. No podemos buscar a Dios con todo nuestro corazón si hay un pecado oculto. En esta mañana Dios quiere mostrar plenamente lo que hay en tu corazón. Quiere que te des cuenta del mal que estás haciendo, de que es necesario que dejes de estar cavando en ese pozo, en esa cisterna rota. Le echas agua o le echan agua e inmediatamente, como está rota, se va y no hay bendición. Versículos 12 y 14, nuevamente le dice a Jeremías, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh Israel, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Es hermosa esta parte de la Escritura. A pesar de esa infidelidad, a pesar de todo lo malo que hizo el pueblo, a pesar de que aquella mujer fue y anduvo con no sé cuántas personas, el Señor aquí
dice, pero yo soy misericordioso, no haré caer mi ira sobre ti. En este momento Dios no va a hacer caer su ira sobre ti, porque si lo hiciera, ciertamente ya fuéramos nosotros en este momento muertos, destruidos. Pero es tan grande el amor de Dios que dice, no haré caer mi ira sobre ti, dice Jehová, porque misericordioso soy yo. El amor de tu juventud, el esposo que te enamoró en tu juventud, Dios mismo, el Señor Jesús, es quien está hablando estas palabras, diciéndote, no me voy a acordar de tus pecados, los voy a pasar por alto, no voy a guardar mi enojo sobre ti, porque soy un Dios misericordioso. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Con cuánto amor, con cuánta ternura Dios habla a cada uno de nosotros. El versículo 14 nos dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Quién está hablando? Dice, yo soy vuestro esposo, el que te está hablando. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión. Hermosas palabras, ¿verdad? Yo soy vuestro esposo. El esposo es el que nos está hablando. Nosotros somos la iglesia, y tenemos que tener los oídos bien abiertos para lo que dice el esposo. Al esposo no le importa en este momento todos aquellos pecados. Él quiere que te regreses, Él quiere que te arrepientas. Él no se acuerda más de tus pecados y en este momento tú te arrepientes. Versículo 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten, ¿cómo? Con ciencia y con inteligencia. Hago una pregunta. ¿Tú haces caso a lo que tu pastor te pide? ¿Sabías que el pastor es alguien que nació en el corazón de Dios? Déjame decirte que muchas veces yo pienso como Moisés. Señor, ¿por qué me pusiste delante de un pueblo tan rebelde? Y muchas veces me pregunto, ¿y por qué Dios me está usando a mí para hablarle a las personas? Para hablarle a esta iglesia. Porque nació en el corazón de Dios. Porque Dios buscó pastores conforme su corazón. Entonces, ¿quién es quien está hablando en este momento? No soy yo. Yo soy un siervo. Yo soy una persona como tú. Yo me equivoco también. Pero Dios algo vio en mí. Y Dios me está usando en este momento. El Espíritu Santo está hablando a través de mis labios, de mi corazón, de mi vida. Porque tiene un mensaje para ti. Así como lo hizo con el profeta Jeremías. Así también lo está haciendo en este momento a través de mis labios. Hablando el Señor mismo a tu corazón. Les daré pastores, dice, según mi corazón, que os apacienten, que te van a estar disciplinando, que te van a estar cuidando, que te van a estar hablando tus cosas, que van a estar sacando tus trapitos al aire, como se dice vulgarmente, ¿sí? Pero van a hablar, dice el Señor, con ciencia y sabiduría, no hablar por hablar. En ninguna de las predicaciones se va a hablar por hablar. En ninguno de estos sermones se va a estar hablando por hablar, sino se va a hablar la palabra de Dios, lo que Dios quiere para tu vida. ¿Sí? Entonces, conviértanse nuevamente, dice, hijos rebeldes. Y como veíamos en Apocalipsis capítulo 2, recuerda por tanto de dónde has caído y regresa a tu único y primer amor. Recordando estos 3 puntos, recuerda tu primer amor, primer paso. Segundo paso,
infidelidad del pueblo. Ve la infidelidad, que Dios te muestre toda esa infidelidad del pueblo, infidelidad que hay en ti. Y 3, reconoce tu infidelidad y arrepiéntete. Y una vez que te hayas arrepentido, entonces sí, regresa a tu único y primer amor. Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias, porque en este día nos puedes mostrar lo que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús te rogamos que muestres todas aquellas cosas que te desagradan que hay en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque cada vez que tomamos la decisión de no buscarte, estamos fornicando con otras cosas. Perdónanos porque no hemos entendido bien esta relación de amor que tú tienes con nosotros. Tú eres el esposo, nosotros somos la esposa. Padre, por favor, enséñanos cada día a poder buscarte con toda inteligencia, Señor. Por favor, permite que cada uno de nosotros podamos buscarte cada día con todo nuestro corazón. Si nosotros nos hemos olvidado de ese primer amor, en este día te pedimos perdón. Si nosotros hemos ido por nuestra vida sin tomarte en cuenta, sin leer la Biblia, sin orar, sin buscar un tiempo para escuchar tu voz a través de un pastor, perdónanos, Señor. En el nombre de Jesucristo te rogamos que en este momento nos perdones de toda maldad y nos permitas convertirnos de nuestro mal camino y poder regresar a ti. Gracias te doy porque tú hablas en esta mañana, Señor, y porque tú muestras el camino que debemos de seguir. Gracias por usar a tu siervo Jeremías para mostrarnos este gran pecado de olvidarse de ti, Señor. Por favor, en este momento hemos escuchado que tu misericordia es grande y, Señor, nos acercamos en tu misericordia, en el perdón de pecados a través de Cristo Jesús, pidiéndote perdón. Permítenos en este momento poder regresar a nuestro único y primer amor y que nuestro corazón quede cautivado por Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por el gran amor que tienes para con cada uno de nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por tu gran amor. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.